En el tema del pitch a bancos, pues vamos a pensar en que estamos hablando de entidades financieras sin corazón, que lo que buscan es obtener un dinero aumentado con un interés una vez que se lo han prestado a un emprendedor o a un empresario o a un particular. Es decir, yo te presto 100 y quiero recuperar 130 o 140 al cabo de un tiempo determinado. De eso viven los bancos en este momento, ¿no? Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Que los tipos de interés en este momento están como están, por el suelo, y la rentabilidad, el índice de rentabilidad de la banca ha bajado notablemente, con lo cual hay que tener mucho cuidado a la hora de negociar con ellos porque hay muchos conceptos en las relaciones en cliente-banca que hay que cuidar y que hay que vigilar porque ellos van a querer recuperar ese gap o esa diferencia que hay en los tipos de interés tan bajos que hay en la actualidad, ¿no? Entonces, piensen que en definitiva nuestros interlocutores son personas, ¿no? Y personas que están en determinadas circunstancias y que tienen objetivos que cumplir y tienen que rendir cuentas de su actuación a su jefatura. Entonces es muy importante tener en cuenta esa circunstancia, ¿no? Y esas circunstancias pueden ser favorecedoras de cara a nuestros intereses. Es decir, piensen, por ejemplo, en una sucursal nueva que abre en un sitio determinado de la ciudad donde vivimos o cerca de ella, o en fin, donde sea, ¿no? Y bueno, pues ese señor necesita hacer negocio, necesita hacer cifra de negocio. Y ese señor va a poner un interés adicional que el que pondría muy distinto o mucho menos, o mucho más intenso que el que pondría una persona que tiene su oficina saturada de clientes, que no tiene un problema de cifra de negocio y que lo que preocupan son otras cosas, ¿no? Entonces, hay que pensar que en eso tenemos que ser ciertamente hábiles, ¿no? A la hora de relacionarnos con la banca. Pero bueno, como lo que les interesa a ellos es esa rentabilidad en definitiva, pues digamos que el protagonista de toda nuestra, de todo de nuestra presentación, de nuestro pitch a la banca debe ser, obviamente, el plan financiero y el plan de tesorería. ¿Qué cosas qué busca el banco? ¿Qué quiere saber el banco de nuestro pitch? En primer lugar, quiere conocer nuestro plan financiero, por lo menos las grandes líneas maestras del plan financiero, fundamentalmente los objetivos financieros que estamos buscando. Em, ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en llegar al break-even? Esto es un punto importante, es decir, ese momento en el cual se cruzan ingresos y gastos, cuánto va a tardar en llegar y quieren saber de qué manera vamos a cubrir esa diferencia, ese gap que va a haber entre los ingresos y los gastos, que probablemente sean superiores, como digo, a los ingresos durante un tiempo determinado, hasta que la empresa se consolide y alcance una determinada velocidad de crucero. Entonces, bueno, la banca tiene especial interés en saber cuánto va a tardar en cubrirse eso, porque entre otras cosas existen figuras financieras que pueden ayudarnos, ¿no? Pero a un banco evidentemente le asusta que haya periodos, digamos, muy largos entre el inicio de funcionamiento de la compañía y el momento en el que llega al break-even, ¿no? Le interesa saber cómo vamos a devolver el dinero prestado y aquí tenemos que emplear argumentos muy parecidos a los que utilizamos con los inversores para explicarles cómo iban a ganar dinero con nosotros. Eh, ¿Cuál es la implicación financiera de los socios? Porque el banco también quiere saber, oiga, yo quiero saber si usted se está mojando, si usted no se está mojando, porque eso es un indicio de la fe y de la convicción que tenemos en relación a nuestro proyecto, ¿no? Un banco nunca va a apoyar un proyecto en el cual los socios no se han mojado de una manera significativa, ¿no? Y también qué garantías le ofrecemos. Esto es un aspecto importante que tenemos que considerar. Aunque esto yo diría que forma parte un poco más de lo que puede ser el módulo donde hablamos de finanzas dentro del plan de preaceleración y de aceleración. Bueno, conviene tomar en consideración, pues, efectivamente, cuáles son los aspectos de tipo financiero que mayor preocupación pueden despertar en el banco. ¿De acuerdo? Esto es fundamental que lo tengamos en cuenta. Bueno, pues seguimos y vamos a hablar ahora del pitch a banco, es decir, de cómo se estructura el pitch del banco. Ya les advertí que la estructura de la presentación del pitch, cuando se trata de conseguir recursos económicos para poder desarrollar nuestra actividad, evidentemente se parece mucho y que las diferencias de una presentación a otra tienen que ser diferencias de matices.
¿de acuerdo? De brillos, de tiempos, de proporción de tiempo dedicado a un ítem en relación al otro, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, ¿qué es lo que quiere oír el banco en un momento determinado? Aparte de nuestra presentación y de entender nuestro problema y del producto. Lógicamente, todo esto lo quieren saber, evidentemente, nadie lo oculta. Pero lo que al banco le preocupa es, eh, ¿para qué necesitamos la financiación? ¿Cuál es el fin de la financiación? A lo mejor puede ser una finalidad de inversión, puede ser una finalidad de cubrir periodos de baja tesorería en base a pólizas, es decir, en definitiva, ¿para qué necesito el dinero? Y también quiere saber, evidentemente, cómo se lo vamos a devolver. En el caso del emprendedor hablamos de cuánto dinero va a ganar y en el caso en este caso del banco, pues quiere saber cómo va a recuperar ese dinero que ha puesto a nuestra disposición. Y por último, también el equipo que va a llevarlo adelante. Pero fíjense que el punto 8 y el punto 9 son dos puntos que debemos tratar con mucho cuidado, con mucha significación, porque es lo que el banco quiere oír. Es la música que quiere que suene. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante que en este sentido que lo tenga tal. La percepción de riesgo en el tema de la banca es muy importante. ¿De acuerdo? Entonces hay que intentar que el interlocutor, que el banquero en este caso, no perciba un alto riesgo. Es decir, de alguna forma tenemos que dar mucha preponderancia a todas aquellas validaciones que hemos podido hacer en un momento determinado. Piensen que, como decíamos, un dato fidedigno, real, mm, pesa mucho más que unas previsiones, ¿de acuerdo? Por más lógicas que sean estas, ¿no? Entonces, con los bancos hay que intentar no pedir dinero de entrada. Al banco no se debe uno acercar sangrando por la herida, sino que debe ir pues con la intención y con el deseo de informarse de qué productos y qué servicios puede tener el banco. Eh, Aquí hay quienes piensan que muchas veces los directores de los bancos son especialistas en vender sartenes y hornos microondas y este tipo de cosas y saben bastante poco de los productos que su entidad financiera comercializa. Yo no sé si llega tanto la cosa, pero sí que es importante que nosotros entremos en conocimiento del banco no solamente a través de la sucursal, no solamente a través del contacto con el director, sino a través, evidentemente, de su página web, que nos va a decir qué productos o qué servicios tiene ese banco y tal. Eso, que lo sepamos nosotros de antemano antes de ir a visitarlo, nos da una ventaja evidente, ¿no? Tenemos que presentar siempre objetivos ambiciosos pero realistas, esto es muy importante. Eh, Nadie se va a creer, en fin, una facturación de X millones de euros a los 6 meses, porque eso le resta credibilidad a la presentación. Eh, Hay que presentarse para conocerles y saber qué ofrecen. Nos van a pedir, evidentemente, garantías y en este sentido, pues existen herramientas que pueden ayudarnos a proporcionarle esas garantías sin tener que dejarnos la camisa en el camino. Yo en este sentido, por experiencia propia, les recomiendo que sean muy cuidadosos en este sentido, ¿no? Y luego, pues considerar otras fuentes de financiación que funcionan de manera independiente o en paralelo o a través de la banca, como pueden ser los microcréditos, el Banco Europeo de Inversiones, ICO, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Estos son consejos finales que no tienen mucho que ver específicamente con el pitch, pero que sí que son elementos de juicio importantes que debemos tener en cuenta. ¿De acuerdo? Es muy importante que a la hora de articular nuestro discurso sepamos exactamente qué podemos y qué no podemos esperar de una entidad financiera.